Imagínate que un día llegas a un llamado de unos niños porque escuchan una voz angustiante dentro de una escuela. Esto sucedió en 1993, cuando en la escuela Juan Rulfo, un niño llama a la policía porque escuchan a otro pequeño dentro angustiantemente llamando. Cuando la policía llega, se mete a la escuela, tuvo que brincar la barda, ya que el velador no se encontraba. Lo misterioso y lo más grave de todo esto es que cuando entran y buscan a este pequeño por todos lados, no se encontraba nadie. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda es la de Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche en un capítulo nuevo de esta cuarta temporada, Oscar, pues claro, mi gran amigo Oscar El Greñas, que nos va a hablar del tema fascinante, y digo fascinante porque es de chicos y grandes, del que les vamos a platicar el día de hoy. Así es, Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia. Y como tú lo dices, un tema bastante interesante, pero sobre todo lo que lleva a estas experiencias que no solamente, ya lo habíamos platicado la vez pasada, se llevan en pueblos o en algunas rancherías, sino también se llevan en escuelas y todas estas cosas que en muchas ocasiones tenemos como referencia de que hay panteones debajo de nuestros salones, estas escuelas que se aparecen niños, se aparecen maestros, se aparecen conserjes o hasta el diablo, ¿no, Gabriel? Creo que, no sé si recuerdas, Oscar, en alguna ocasión nos habían llegado algunas o algún par de fotografías por ahí de unos gorritos como de duendes, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Sí, claro, estaban... También duendes, o sea, también haciendo referencias así como para agrandar un poquito digamos, este pergamino de todas las cosas difíciles que pueden pasar en una escuela, desde, digamos, lo más básico hasta lo más, pues, se puede decir hasta terrorífico, ¿no? Porque ha habido situaciones en las que no solamente las cosas paranormales, pues, son aterradoras también. Hay algunas cosas que salen bastante de la realidad y en algunas ocasiones, pues, los pequeños son los que sufren las consecuencias, pero aquí, pues, en este capítulo vamos a contar algunas historias que han ocurrido en las escuelas y si las personas que están escuchando y viendo este capítulo tienen alguna anécdota, porque yo sé que todos deben de tener alguna historia que pasó en la escuela, algo sobrenatural, puede ser hasta algo chusco, pero también cosas bastante desagradables. Sí, lamentablemente hay cosas que pueden ser no solamente paranormales, sino que en las escuelas se pueden vivir situaciones muy, muy crueles, sobre todo con todo esto de la violencia y todo lo que se vive en cada una de ellas. Pero yo creo que todos nuestros espectadores y todos nuestros suscriptores tienen ahí alguna historia de la escuela, de la primaria, secundaria o preparatoria, o hasta de la universidad, ¿por qué no? Que nos puedan ahí escribir, que nos puedan mandar. Ya saben que nos encuentran como Tercera Frecuencia Podcast y que nos pueden mandar sus historias a mihistoria3fp@gmail.com. Pero bueno, Gabriel, vamos comenzando con este capítulo de las escuelas embrujadas, historias malditas de nuestros suscriptores y de personas que en alguna ocasión, o más bien que nunca pensaban que les iba a suceder algo, pero les ocurrió donde menos se lo esperaban, en la escuela, güey. Sí, fíjate, definitivamente yo creo que aparte de todo esto, hay historias en las cuales, como la que cuenta esta persona de nombre José, cuenta que él recuerda que cuando estaba, pues, chico, él dice alrededor de unos 8 o 9 años, que iba a la escuela, pues siempre los de sexto, pues eran los más gandallas, ¿no? Como siempre, tal vez como ahora... suele pasar. No, y tal vez ahora sea un poco diferente por el hecho, Oscar, de que ya de alguna forma pues ya está más penado todo eso, Sí, ¿no? claro. Por este caso del bullying, que qué bueno que ya no pasa. Pero él cuenta algo bastante raro, y digo bastante raro porque él dice pues que siempre había estas personas
que se aprovechaban de los demás, que les quitaban el dinero, hasta los lonches, y sí ha pasado, sí, o sea, sí ha claro. pasado. Nos ha pasado. Y vamos, Nos pasó. y vamos a tomar en cuenta que antes era, pues, también ahorita la situación es difícil, más bien ya encarecieron todo, ¿no? Claro. Pero antes era bastante difícil que pudieras llevar algún dinero para gastar, ¿no? De alguna forma. Entonces él cuenta que siempre había una señora que estaba ahí, que era como de las, pues, no la conserje, pero era de las que ayudaban ahí a hacer el aseo y todas estas cosas, ¿no? Pero no era como una conserje, antes no llevaban como ese título, ¿no? Claro. Era como la encargada de aseo, ¿no? Pero la señora pues ya estaba pues grandecita. Entonces él cuenta que siempre esa señora les ayudaba, pues cuando veía que los más grandes se aprovechaban de los chicos, siempre llegaba y como traía su bastoncito, pues les daba ahí en las patitas, ahí unos para que, o les decía, te va a dar un bastonazo. Él dice que en algún momento después de las vacaciones, pues ya no regresó esa señora. Pasando poquito tiempo después, él cuenta, pues que se dieron cuenta que la señora había fallecido. Cabe recalcar que pues ya era mayor. Total que él dice que pues le tocó la de malas a él. Pasando de año, estos chicos nuevos que entraron a sexto, los que iban en quinto, pues lo tomaron, lo encerraron en el baño y a él y a otros cuantos y le empezaron a quitar el dinero. En ese momento él dice que empezó a escuchar como un sonido de un palo pegando en el suelo. Entonces que él voltea, pero pues obviamente nomás veía la bola de los demás que estaban ahí quitándole las cosas y todo. Entonces de repente dice que escuchó cómo azotaron a uno en la espalda, como que le pegaron un chicotazo, se puede decir, un palazo. Entonces que él voltea y ve cómo el niño se empieza a retorcer en el suelo. Entonces él y los demás pues lo que hacen es como querer salir, pero había otro en la puerta que no los dejaba salir. Total que dice que a ese que les quitaba el dinero y a los amigos que traía, a todos les dieron algo o alguien les había dado unos palazos. Él ahora dice que toma en cuenta o que a lo que recuerda a esta señora. Recuerda a la señora y él cree que esta señora le ayudó o les ayudó a él y a sus compañerillos en ese momento que les iban a quitar el dinero que traían para gastar. Entonces él cree que esa persona regresó para ayudarles. Posteriormente, en otra historia, también él cuenta que en la escuela donde él estaba, pues se contaban varias, digamos, leyendas, cosas que pasaban, mitos, ¿no? Claro. Y es raro porque él dice que siempre las cosas que pasaban en los baños. Que es que escuchaban que se abrían las llaves y cosas así. Pero cuando él regresa otra vez a vivir al barrio, por donde él iba a la escuela, él se encuentra a uno de sus amigos y le cuenta cómo ayudó o llevó o vio, no sé cómo lo podemos explicar. Ahorita tú me vas a decir qué es lo que está pasando. Pero él dice que esta persona salía muy temprano porque trabajaba en una imprenta. Estamos hablando de ya hace muchos años, ¿no? Bastantes años. Trabajaba en una imprenta. Entonces él tenía que salir como a las 3 de la mañana y volver a regresar a su casa para agarrar sus cosas e ir a estudiar la universidad. Entonces iba a las imprentas y él lo que hacía era como arrimar el papel para que cuando estuvieran ahí las otras personas empezaran a imprimir como los periódicos y los flyers y todo lo que pues ahora ya no se usa tanto, ¿verdad? Pero antes se usaba bastante. Entonces dice que él siempre que salía de su casa después de llegar de la imprenta, siempre veía a un niño que iba a la escuela, pero nunca veía que se metía. Y decía, pinche pintero, ¿verdad? Pero a él lo más raro, que al verlo cotidianamente, lo más raro es que nunca lo veía con nadie, a pesar de que eran las 6:15, 6:20 de la mañana. Y diario lo veía que iba caminando solo
a la escuela donde ellos habían... Sí, donde ellos, habían también estudiado anteriormente. Y decía, pinches morros pinteros, ¿verdad? Ay, Sí, pues total, sí, claro. total. Dice que pasa el tiempo hasta que un día dice, bueno, pues... No le da a los papás no les interesará que su hijo llegue a la escuela o por qué no lo llevan hasta la puerta. Y dice él que pues para hacer la obra del día se empareja y le dice, ¿vas a entrar a la escuela? Pues que el niño nomás volteaba y le decía que sí, pero no le contestaba. No le contestaba, no le decía nada. Le dice, yo te acompaño porque te he visto que no entras. Entonces dice que lo iba acompañando y que veía que se metía. Y al siguiente día igual. Hasta que un día pues ya no lo vio, ¿no? Ya un día ya no lo vio. Un día pues ya no se encontró con él. Posteriormente, un domingo, él se levanta o decide ir a correr. Y se levanta, pues me voy temprano, de ahí regreso, ya alcanza a desayunar y todo. Cuando va saliendo ve al niño con la mochila que iba para la escuela. Y que le dijo, oye, pero ahora no hay clases, ¿a dónde vas? ¿Y tus papás? Y que el niño pues no le decía nada. Le dice, ya no te había visto, pero ¿a dónde vas? Y que nomás le hacía la seña que a la escuela. Y dijo, bueno, pues te voy a dejar. Que él así le dijo, bueno, pues te voy a dejar a la escuela, pero no te muevas de ahí porque ahora no hay clases, hoy es domingo. Dice que lo lleva y que ve cómo atraviesa el portón. Y se pierde en el camino. Ajá, no mames, güey. Sí. Digo, yo creo que hay otras historias o siempre van a tener como ese sabor y la ternura de que pues ves a niños, de que estas almas, estos seres pequeños, inocentes, ahí esta persona cuenta que le dio una fiebre bastante alta de, pues, la impresión de no imaginarse, o sea, todo era tan repetitivo y él haciendo memoria, pues recuerda que nunca se fijó si tenía pies el niño. Ah, claro, güey, claro. Solamente totalmente lo veía y lo acompañaba, pues, pues yo creo que como cualquiera, ¿no? Sí, pues lo estaba viendo, güey. Y la cabeza de esta persona en su mente iba diciendo como que, qué gacho, ¿no? Sí. Qué gacho que sus padres no lo acompañan. Y que lo dejen ahí, güey. Pero si mal no recuerdo, Oscar, yo creo que nos tocó, no sé si a ti, pero a mí me mandaban solo a la escuela. Iba a la tarde, ¿verdad? También. Pero me mandaban solo. Entonces antes se daba mucho esto. Entonces, esta situación que le pasó a esta persona, pues no sé si haya sido buena, haya sido mala, Oscar, pero de que se llevó un gran susto al acompañar pues al alma de niño. Pues a acompañar a un niño fantasma, ¿no? A la escuela. Fíjate que hay historias como tú las que has contado donde de repente puedes ver a personas normal caminando y como tú lo dices, a lo mejor no se fijó en los pies o no se fijó si tenía algo característico, pero pues también es raro, ¿no? Ver a un niño solo a las 6:30 de la mañana, tal vez 7. Bueno, dependiendo si son tus niños de aquí del ciber, pues esos están toda la noche. Pero si no, es raro. Y creo que el hecho de que lo haya acompañado también en domingo, pues no le levantó ninguna alarma, ¿no? O sea, lo vio, pero sí le dijo, pues es domingo, ¿a dónde vas? O sea, a lo mejor no se le hacía raro porque él lo veía solo y él mismo dice, yo iba pensando en, pues qué gacho sus papás, ¿no? Claro. No lo acompañan o también... Ya hasta que esta persona que cuenta la primera historia le pregunta que se había fijado cómo era el niño y él es el que dice, pues yo no me acuerdo si le vi los pies, pero no me fijé. Pero lo que sí vi es que entró directamente a la escuela. No mames, eso es lo más cabrón porque lo vio cómo atravesó el portón. O sea, eso es lo difícil de asimilar. Y fíjate que pasando a otra historia... Aparte de esto de que acompañas a lo mejor a un infante, pues que no sabemos lo que sucedió con el infante, porque eso hubiera estado chido, a lo mejor pues saber, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado con él? Yo creo que leyendo, porque son historias de los comentarios, leyendo, sí quisieron indagar como qué fue lo que había pasado ahí, pero
no saben si fue algo que ya había pasado desde hace mucho tiempo, incluso digamos como en el tiempo donde también ellos iban a la escuela, ¿me entiendes? Precisamente. Ok, sí, sí, Entonces sí. no saben si pasó mucho antes, porque si te fijas hay situaciones en las que aparecen Ajá. estas, pues, loop, se puede decir Sí, que sea un un loop. loop, Ajá. estas almas como cuando va a ser su aniversario de fallecimiento, tal vez Ya. a él se quedó como, no sé, alguna enfermedad o algo que ya le impidió seguir con la escuela, le gustaba ir o algo, pero sí, lo que sí dice que se le hacía bastante raro que anduviera solo en la mañana. Aunque si Claro. recordamos de lo que te digo, pues a mí a la seco a la 29 me mandaban a pincel en la mañana, como a las 6:30, ya sabes que estaba media peligrosa. No, sí, sí, Sea sí, tarde o sea tarde o mañana. Ajá. mañana, claro. Sí, ya sé. Y fíjate que esta historia que la cuenta una chica que iba en segundo de preparatoria, pero estaba yendo a unos como es, digamos que son unas clases de, como de verano, son unas clases de verano donde ella pues participaba en unas donde se tenía que, pues ahora sí que a nivelar porque la estaba pasando mal, ¿no? En el transcurso del semestre y pues de repente hay situaciones donde tú vas en tus vacaciones para mejorar ese tipo de calificaciones y ella iba a ese tipo de clases. Entonces iba por la tarde y lo que decían en esa escuela es que ya a partir de cierta hora, cuando los baños se quedaban solos de esa escuela, había una leyenda y decían que se aparecía una mujer, que se aparecía una niña, Ujú. la cual no tenía cabeza. Y tenían como ese mito, entonces muchos evitaban entrar al baño ya por la tarde. Ella cuenta que estando en esas clases, de repente le dieron ganas pues, de ir al baño y pues veía la hora y decía, no, pues es que tengo que ir y la verdad es que con lo que se platicaba, pues Ujú. no querían entrar. Pero pues no tuvo otra opción más que pues hacer sus necesidades. Entonces va al baño y ella dice que justamente cuando entra pues ve que todo está normal y utiliza uno de los cubículos del fondo. Cuando ella ya está haciendo sus necesidades, escucha como unos pasos van entrando y se escucha como si fuera algún tipo de zapato que tuviera un tacón. No sabe qué estaba sucediendo y piensa que puede ser uno de los maestros o alguna persona ya adulta que esté utilizando ese tipo de tacón. Pero bueno, termina y justamente digamos, sus pasos se quedan donde está su cubículo. Ella obviamente pregunta quién está ahí y no recibe contestación. Ya como un poco más asustada, se asoma por debajo del cubículo y ve que hay unos, pues digamos, unos zapatos, pero Ujú. son zapatos de una niña que traen como un taconcito. Ajá. Entonces, al momento de que los ve, pues ella le pregunta que quién es. No recibe contestación y posteriormente ella trata de subirse todo Sí, rápido, sí, sí. abre la puerta y cuando abre la puerta ya no ve a nadie. Entonces ella se queda como todavía ya un poco más asustada y lo que hace es dirigirse justamente hacia la salida, pero ve como, o más bien escucha, como alguien está sollozando en uno de los cubículos. Ella se alarma un poco y dice, ok, si acabo de ver unos pies que pueden ser de Ujú. una niña, creo que es lo que estoy pensando o lo que se habla de los baños. Le gana más el morbo que el miedo y ella dice que cuando se arrima donde escucha que está el cubículo ahí, le empieza a decir a la niña o a la persona que vio por los pies, le empezó a decir que si se sentía bien y que si necesitaba ayuda. Obviamente no recibe un nada, ningún tipo de palabra ni contestación. Ella se asoma por debajo del cubículo y lo que ve son estos piecitos que están parados y empieza a ver cómo empieza a caer sangre Ujú. y todos sus pies se llenan de rojo. Entonces ella súper asustada lo que hace es salir corriendo. Cuando fue y le comenta pues a sus compañeros y le comenta al maestro, el maestro se queda serio y solamente le dice que pues que no vuelva a ir al baño a estas horas durante ese proceso de su Ujú. capacitación de la escuela, que cuando quiera ir que les diga y él le presta la llave del baño de maestros. Ujú. A ella se le hizo muy raro porque dijo, pues no fue como que no me creyera,
pero al mismo tiempo pues me dio una solución de no ir. Entonces regresa todo a la normalidad y cuando ella quería ir al baño pues les prestaban las llaves. Cuando regresan a clases ya normales se dan cuenta que los baños se clausuran y empiezan a remodelarlos, de tal manera que cierran esa parte de esos baños y empiezan a hacer otros en otro lado de la escuela. Ella no sabe si realmente lo que vio fue la historia, el mito que se decía de esta pequeña que se aparecía ahí y el hecho de que no tuviera cabeza. Nunca supo realmente la historia en concreto de por qué no tenía cabeza. Ella no vio, no vio que no tuviera la cabeza, pero sí vio sus pies y vio cómo caía esa sangre y se manchaban todos sus zapatos. Fue algo, digamos, difícil de comprender, pero al mismo tiempo creo que ella comenta que pudo haber sido algo que sucedió en ese lugar, en esa escuela, y los maestros estaban enterados. Entonces también muchas de las ocasiones, las cosas que suceden en las escuelas, creo que los profesores saben ese tipo de historias y saben en concreto lo que puede estar sucediendo, ¿no crees? Y fíjate que como mexicanos, y es la realidad, ¿no? Pasa también cuando rentamos una casa, ¿no? Lo primero que preguntamos es si nos asustan. E incluso, pues obviamente las escuelas que están aquí alrededor, pues muchos de nuestros amigos pues estuvimos en distintas. Sí. Y en todas se saben cosas. Entonces yo me acuerdo que le decían a mamá, ¿en cuál están tus hijos? No, pues acá arriba, ¿no? Pues ahí dicen que se aparece una niña. O sea, tratan de cuidar la integridad de uno, pues, o al igual tú también de tus hijos. Pero digo, pensando en este tipo de cosas, Oscar, fíjate que esta chica se llama Fabiola. O por lo menos así se puso de nombre, pero ella dice que era auxiliar de preescolar, se llama. Algo así, ¿no? Auxiliar de preescolar, algo así. Pero da la casualidad, Oscar, que la llaman para cubrir, pues, el tiempo que una maestra se ausenta a una escuela. O sea, la recomendaron para ayudar a niños de primer año de escolar, no de preescolar, sino de primaria. Entonces ella dice, bueno, pues nomás va a ser en el tiempo que la maestra pues regrese y todo. Pues acepta, digo, bueno. Ella dice que no cree en absolutamente nada, pero cuenta que todo pasaba de maravilla, normal. Todo bien, hasta estaba pensando en decir, no, me voy a hacer pues maestra de educadora, pues maestra de primaria, ¿no? Voy a... Porque yo creo que sí. Ella se sentía bien. Fuerte, bien. Claro. Ella se sentía bastante bien, pero dice que pasando unos 15 días empezó como algo, ella dice que ella lo llama como algo colectivo, porque por ejemplo, no puedes asistir a los niños si tienen algún accidente en el baño, a menos que sea algo pesado. ¿Esto qué quiere decir? Pues no puedes entrar a ayudarles ni nada, porque se supone que ya saben hacer sus necesidades, ¿no? O sea, ellos ya pueden hacer todo. Entonces, siempre que iba una niña al baño, regresaba y le decía a la maestra, maestra, hay un niño en el baño. No mames. Desde ahí entonces ya desde ahí decía, ¿cómo que hay un niño? Wey. Alguien se equivocó. Iba, lo buscaba en el baño de las niñas y no encontraba absolutamente nada. Regresaba con la niña y le decía, yo creo que ya se fue al baño que le corresponde, ¿no? Ya puedes ir otra vez. Y pues ya ves cómo son de repente los niños. No, ya no quiero. Sí. Órale, pues. Ya después, otra niña, lo mismo. Maestra, hay un niño en el baño. Y ahí va la maestra a los baños y todo. Total que esto le pasó a 5 o 6 niñas igual. Entonces a ella se le ocurre, ya después de toda esta situación que se empezó a hacer como más a menudo, dijo, una de dos, están agarrando como la idea entre ellas
de decir eso, pues, nomás para salir. Pues ya sabes que los niños de repente son idiáticos. Entonces ella dice que les dice, a ver, dibújenmelo cómo es porque yo nunca lo he visto. No mames. Y empiezan a dibujar. dibujar a un niño. Nada fuera de lo normal. Obviamente, dibujos diferentes, pero con un detalle. Y aquí es donde yo quiero que tú me digas, Oscar. Ajá. Los ojos del niño eran 2 puntos grandes negros, uno de cada lado, como que si no tuviera nada en todos los dibujos. Ella dice pues que pues al ver esto pues se queda bastante extrañada. Y va con la psicóloga de la escuela y le pregunta, fíjese que cuando yo llegué pasó esto, yo no quiero tener problemas en el sentido de que crean que uno le está metiendo ideas. Se me ocurrió decirle que cómo dibujar la apariencia del niño que ellas ven y nadie más lo ha reportado más que estas niñas. O sea, yo no he sabido aquí, ¿no? Entonces, según eso, la psicóloga le dijo que efectivamente todas veían a un niño, pero pues que era un niño que no existía. Por el simple hecho por la característica de los ojos. Porque los ojos los dibujaron prácticamente igual, o sea, no tenía cuencas a lo que... Sí, a lo que dibujaron. Los niños eran diferentes porque cada quien lo dibujó. ¿O era un niño de ojos negros? Tal vez. ¿No? Eso es lo que te quiero decir. Sí, de hecho, pues pueden ser esas dos opciones. Puede ser que sea un niño que realmente no tuviera ojos o que fuera un niño de ojos negros. Y obviamente, pues la apariencia pues no era desalineada ni nada. Simplemente lo particular de de estos dibujos, en lo que coincidían eran los ojos. Los ojos los dibujaron igual. Wey, eso está bien perrón. Y yo creo que un día hay que hacer un capítulo de dibujos hechos por niños, güey. Porque también están bien creepy, güey. Entonces dice eso. Yo esto lo he contado. Todos me dicen que posiblemente pues era un niño fantasma o alguien que se aparecía ahí a ciertas niñas. Algo. Yo en verdad no creo, pero yo te cuento lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Fíjate que me acuerdo ahorita y me hiciste recordar una historia que escuché de una maestra precisamente de kinder, de tercero, de kinder, donde un niño le pide permiso para ir al baño. Entonces la maestra le dice que vaya, estaban haciendo una actividad de manualidades y va el niño al baño. Pasan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, güey. Y no llega, güey. Entonces la maestra, pues ya sabes que en ese momento, pues la maestra está encargada de los morros. Claro, no. Y si pasa algo, pues se van sobre la maestra, es que es un broncón ya ahorita. Ajá, entonces... Bueno, siempre da, pero... Y dices, güey, entonces la maestra se queda como de, ¿qué pedo? ¿Por qué no viene este niño? Deja a todos los demás haciendo la actividad y se sale. Y va directamente al baño, güey. Entonces cuando llega al baño, escucha que están pegando, güey. Le están pegando y un niño está gritando. Entonces le habla a otras maestras para que obviamente no se malinterpretara el hecho de que ella entra al baño de los niños. Entonces le habla a otras maestras, le hablan a la directora y les dice que un niño está gritando ahí. Entonces se meten y efectivamente era este niño que estaba encerrado en uno de los baños, en uno de los cubículos del baño. Entonces, pues ya como pueden lo abren porque no podían. Le decían, quita el seguro porque se abre por dentro. Y el niño le decía, es que no puedo. Entonces, total que tumban la puerta, la abren a la fuerza. Llega, creo que el conserje o no sé qué, llega otro de los... Un varón llega y lo tumba. Y ya, sacan al niño. El niño estaba llorando, estaba súper asustado. Lo veían así como pues muy asustado. Ya cuando lo calmaron y cuando se lo llevaron, porque obviamente le hablaron a los papás y bla, 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 cuando llegan los papás y cuando todo y se empieza a hacer como una mini junta en la dirección y le preguntan al niño que qué era lo que pasaba y que ya cuando estuvo más tranquilo, el niño le comenta y le dice que cuando él fue al baño y se metió al cubículo, escuchó que le hablaron por su nombre. Entonces cuando él voltea, dice que ve a un payaso chiquito, un payaso chiquito que le cierra la puerta y a partir de ahí no pudo abrirla, güey. Y él decía que el pasador dice no lo podía quitar, dice yo no lo puse, no lo podían quitar. Entonces él describe a un payaso chiquito, güey, que le cierra la puerta y lo deja
lo deja encerrado. Todos se quedan así como de what the fuck, o sea, se quedan como de qué pedo. La psicóloga que estaba ahí, pues sí tuvo que ayudarle como a tratar de comprender la situación, pero sí hubo un momento en el que dice la maestra que fue como, que fue lo que vio, que fue lo que pasó realmente, porque pues nadie lo va a saber más que el niño. Claro. Y la forma en la que estaba tan asustado y la forma en la que estaba tan histérico, pues no era de que había hecho una broma, ¿sabes? O que otro niño haya llegado y le haya cerrado, porque el pasador se cierra por dentro. Sí, ya sé. Fíjate que, y me dice también así en algunos comentarios, me hizo acordarme, ahorita que platicas esa situación, no pasó en una escuela, pero pasó en esos baños que había antes de la central, no sé, como los de las plazas. ¿Cómo no? Según una chica, y lo cuenta, pues, dice que fue a llevar a su hermanita al baño, pero que le dijo, espérame aquí, entro yo primero al de las mujeres y ahorita pues ya vas. Sí, porque a mí me anda más que a ti. Entonces dice que cuando salió, que ella lo hizo lo más rápido, nomás iba a ser como decimos aquí del 1, que lo hizo lo más rápido que pudo. Entonces cuando sale pues ya no ve a su hermano, pero escucha que están empujando como la puerta, de esas igual, de las que se cierran por dentro. Entonces pues ella alcanza a ver un pantalón azul, dijo pues ahí está mi hermano, ¿no? Se ha de ver, dice, pues se ha de ver atorado o no ha de ver papel o algo, ¿verdad? Entonces que le empieza a decir, pues ábrele para que ya te salgas. Que le decía, no puedo, ¿cómo no vas a poder? Y que sabe qué. Entonces, pues ella volteaba hacia a la entrada porque no sabía si iban a entrar personas mayores otras, y claro. Todo, ¿verdad? Entonces dice que pues para lo rápido, porque a lo mejor su hermano ya se había desesperado de que no podía abrir y que ya quería como llorar. Pero lo que se dice que se le hace raro, que pues le oía la voz bastante diferente. Dice, pues a lo mejor por el eco, por lo menos eso es lo que cuenta ahí. Entonces dice que abre la puerta de otro baño, se sube a la taza y se asoma por arriba. Ya ves que sobra un espacio. Y pues se da cuenta que en ese baño no hay nadie. Dice que cuando bajó, dijo, pues a lo mejor me equivoqué de baño, ¿verdad? Sí, se salió y todavía se fijó y que todavía vio los pies y cómo se movía la puerta y que se regresa, ¿verdad? Que se sale, ¿verdad? Dice que cuando llega con su mamá, pues que la vio, ¿qué pasó? No, pues es que su hermano estaba ahí con su mamá, o sea, su hermano se sintió solo. Y se fue. Y se regresó y ella pensaba que estaba en el baño, No manches, güey. Eso sí está más cabrón, güey. Porque cuando se subió no lo vio y luego se baja y luego lo ve otra vez. Ni siquiera... ella dice que a lo mejor ni siquiera su hermano era otra cosa. Porque sí. Samuel dice que no vio nada, nomás vio la taza y todo es normal, pero que cuando... Dijo, pues a lo mejor me equivoqué de baño. Dice que cuando se asomó bien que todavía vio las patitas y cómo forcejeaban la puerta, entonces... No mames, güey. Es que sí está cabrón porque ahí ya más que un... por lo regular los fantasmas, escuchas, ves, pero como que desaparecen y ya no. Pero en este caso la chica ve, se sube al otro baño, se asoma, no ve nada, pero se baja, sale y sigue viendo lo mismo. Pareciera como si estuviera en otra dimensión, ¿no? Y que se regresa. Como si hubiera cuando algo llegó ahí. Vio a su hermano ahí. Sí. Entonces le pregunto, ¿para dónde o sea, ¿por qué? Yo pensé que estabas en el baño. Le hace, no, es que me dio miedo y me regresé. Pero pues dice que estaban chicos, pues no estaban... No tan grandes. No, pues es que sí está muy extraña. Fíjate que esa historia está extraña, pero pues también hemos visto que pues existen los bucles, la condición de otra dimensión. A veces hasta simplemente hay historias donde las personas van manejando y de repente dan vuelta en una calle. Yo he escuchado historias donde ya ven que es otra cosa. Pasan por una calle y ven como una cafetería o algo, entran, compran, salen y el día siguiente ya no existe. O sea, son como cosas súper extrañas. Lejos de ser algo paranormal, o tal vez... Sí. Es que yo siento que de repente a veces las cosas se vuelven paranormales porque ya alguien tiene de fondo algo que pasó, ¿no? Ajá, claro. O sea, por ejemplo, fallecimiento de un menor, de alguna forma. Entonces el que desaparece, y bueno...
Pues por lo regular en los trabajos, en las escuelas y en lugares así como públicos siempre hay algo que se aparece en los hospitales. Ya sabes que son clientazos los hospitales. Y pues bueno, Gabriel, fíjate que hay algo muy interesante que sucedió en el 2014 allá en Bolivia, donde 25 estudiantes de un colegio que se llama Gabriel José Moreno, jugaron el juego prohibido, jugaron prohibido, pues lo jugaron. Sí, exacto. Jugaron la tabla Ouija y los encontraron teniendo este tipo de actividad en uno de los salones, pero lo más extraño fue que una de las chicas empezó a tener como cierto tipo de comportamientos extraños en cuanto los apartaron de la tabla, y todos los demás empezaron a tener el mismo comportamiento. Se comportaban eufóricos, gritaban, convulsionaban. Uno de los chicos se puso tan grave que lo llevaron al hospital. Pero lo más interesante de esto es que en ese colegio, cuando sucede esto, pues hasta los reporteros fue tan sonada la noticia que hasta salió en la televisión. Entrevistaron a las personas en el momento en el que estaban sacando a estos chicos del colegio y que estaban mal, que gritaban, que se ponían como si estuvieran locos, güey, claro, así gritando, como les dolía la cabeza, algunos vomitaban. Era una situación súper extraña y los papás decían que no sabían qué era lo que estaba pasando. Las personas que estaban sacando a los chicos o a las chicas y chicos, porque eran ahí medios mezclados, no sabían qué era lo que estaba sucediendo, pero el comportamiento era muy anormal. Ahí están los extractos en internet donde pueden ver esta noticia, y se ve como estos pequeños pues están ahí caminando así todos mal y los tienen que cargar. Una chica como se tuerce así toda, se estira, se quita, grita, como que no la quiere que la agarre nadie. Entonces fue una situación bastante compleja y difícil de comprender para el colegio, pero sobre todo para los padres, donde muchos decían que lamentablemente este tipo de juegos no viene directamente de lo que hacen en la escuela, sino que viene desde casa. Y a los chicos se les hace fácil hacer este tipo de rituales, este tipo de evocaciones. Aunque yo entro en una pregunta, Gabriel, pensando en este caso de allá de Bolivia, que también sucedió por acá en Puebla, uno más reciente, pero también más... Sí pasó. Pasó más o menos lo mismo. Mi pregunta es, ¿tú crees que ellos sepan? Y lo pongo así de fácil, porque también es entrar en la parte de la coherencia. ¿Tú crees que ellos sepan a su edad y conforme juegan evocar algún tipo de demonio, ente, o simple y sencillamente es una histeria colectiva que por el miedo, el estrés y las situaciones del momento generan este tipo de respuestas psicóticas? Bueno, fíjate, antes de responder, allá en Estados Unidos hay una persona que también creo que es de Nicaragua, y esta persona se dedica pues a ayudar a la gente, tiene ese don. Pero ella se dedica a limpiar casas de las que van a rentar, o una empresa que es como una inmobiliaria, o van a vender. En este caso, no pudieron abrir una habitación de esa casa. Antes de responder un poco lo que eso lo voy a contar bastante rápido. Sí. No pudieron abrir la habitación de una casa que iban a rentar. Ok. Entonces, la rentan tal cual. Y esta persona cuenta que en verdad iba a ser bastante peligroso abrir esa puerta. Aunque ya por una ventanita, una rendija que tenía, por donde estaba la calefacción, veían que era un cuarto pues bastante normal. Entonces, cuando la rentan, llega una familia una familia de aproximadamente 6 personas, papá, mamá y 4 hijos, no muy grandes los hijos, pero uno ya estaba ya más grandecillo. Entonces ellos sí pudieron abrir esa puerta y la abrieron y
Y de hecho le dijeron al arrendador que pues si no había ninguna bronca, ¿da? Y a lo mejor vas a decir, ¿y la de la limpieza qué tiene que ver o por qué se enteró de todo? Pero ahí te va. Lo que pasa que al tiempo, como a los 2 meses, ellos empiezan a... pues ya empiezan a acomodarse en la escuela bien y todo. Entonces empieza a ser amigos el más grande y los lleva a su casa y jugando exclusivamente en ese cuarto, metiéndose a explorar lo que había ahí, encuentran un pedazo de cartón. Pero ese pedazo de cartón, al reverso, tenía dibujada una ouija. Ok. Entonces, al verla ellos, se empiezan a investigar qué era porque estaba en un cartón. A lo mejor ellos decían que de primero, pues, el abecedario y sí, no, pues, investigan y ven qué es lo que era y para qué servía. Entonces, ellos empiezan a jugar y pues ya sabes lo que pasó, ¿no? Empezaron a tener problemas y todo. Llaman a esta persona que es de limpieza, que le han pasado bastante cosas. Llaman a esta persona y les pregunta qué pasó. Entonces dice, y no sé si esto vaya a poder responder tu pregunta, pero ella dice que con una persona que sea susceptible. Ok. Pero sí, hay veces que vemos cosas y no sabemos por qué las vemos. Sí, claro. Entonces a lo mejor tu percepción y todo, o que tengas como le dicen, el don desarrollado más que los demás, pues contigo es que con quien comienza. Y esto fue lo que pasó en esta ocasión. Tal vez ellos jugaron pues un momento o algo, pero había alguien que podía hacer conexión directa con esta que tabla. Tenía desarrollado o que ni sabía que lo tenía desarrollado, güey. Eso fue lo que pasó en esa ocasión. Y en la que tú cuentas, puede haber sido de que, como tú dices, si ya venía desde casa, alguien sabía cómo funcionaba. Y déjame decirte que a pesar de que era un cartón, esta ouija estaba totalmente activada. Porque la persona que la usaba, no sé si por lo menos eso es lo que dice esta persona. La persona que lo usaba quedó encerrada ahí en ese cartón, quedó encerrada. No mames. Ajá, ¿En serio? porque él practicaba hechicería. De hecho, ya después cuando checaron bien las cosas que había en el cuarto, que parecían bastante normales, pues eran simbolismos, eran libros de alta hechicería, de magia negra y todo. Libros, o sea que ya le tenía... Sí, libros que valían bastante caros. Entonces, a lo que tú me dices ahorita en esta situación, y vamos a volver que son personas de niños de la escuela y todo. De colegio, güey. Yo voy que si alguien ya sabía cómo usarla, si alguien ya la había o estaba activada o alguien ya tenía más conocimiento que los demás y los demás eran los conejillos de India. Porque siempre el que no juega es el que le pasa más, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Claro, totalmente. Es entonces, el que está como afuerita nomás viendo. Si empezaron a tener todas estas convulsiones, todos estos gritos, todos estos dolores, todas estas cosas que les pasaron. Yo creo que a veces lo que menos quieres hacer es algún show, ¿no? Quieres, digamos, apaciguar la situación, ¿no? Sí, totalmente. Ya también yo ya lo había contado, digamos, también en otra reunión de escuelas, no es porque esta chica, pues niña, había estado presente en liberaciones, pero porque ella era de una cadena de oración. Y cuando se meten al cuarto a jugar, según estos juegos, los compañeros, en vez de hacer la tarea, y ella y otro amigo se quedan afuera porque ella ya sabía qué peligroso era, y empieza a escuchar todo el alboroto que hay, y que no pueden abrir la puerta, y encuentran a una de sus compañeras, pues la encuentran en mal estado, y ella se fleta a tratar de hacerle la liberación, o por lo menos a calmar. Entonces... digo, bueno, eso ya lo había contado, pero sí son cosas que yo creo que lejos de una histeria fue algo totalmente real. ¿Por qué? Porque si no quedaron con algún tipo de daño, algún tipo de trauma, quiere decir que
que en ese momento hubo algo que los hizo reaccionar así. Que sus cuerpos reaccionaron, ¿no? Porque si dices, bueno, es que a él le dan ataques epilépticos o... No, pero eran 25 y los 25 tuvieron esa reacción. No creo que todos tuvieran el mismo problema, ¿sabes? Sí. Pero sí está muy extraño y te digo, también sucedió aquí, no solo ha sucedido en otro país, sucedió aquí en Puebla hace poco. También en una escuela encontraron a unos chicos jugando la Ouija y tuvieron comportamientos muy extraños, muy erráticos. Nada más que la prensa de aquí es más amarillista. Sí, aunque también... Es que también depende. También, o sea, no digo que todo tenga que ser paranormal, pero a lo mejor en tu mente tú dices, me voy a empezar a comportar así, voy a empezar a actuar. O sea, tú ya te empiezas a programar que vas a actuar de X o Y manera para que pasen las cosas, ¿no? Y pues efectivamente es como cuando te dejas vulnerable, ¿no? Como se dicen y pues puede ser pues no el atacado, sino el que más resiente y el que puede contagiar a los demás con esa histeria colectiva también. No, sí, totalmente. Y va a depender mucho también de cómo se jugó, el miedo que tenían ahí. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿A quién invocaron? Entonces, también, o a quién evocaron. Creo que hay muchas cosas que quedan como en el aire, pero la noticia es más no se dijeron, no se contaron bien, ¿verdad? No, porque todo queda como entre que pasó con los niños y el que jugaron algo que no deben de jugar. No, y es que sabes que también después, con el simple hecho de platicar todo lo que tal vez pasó, si es que pasó o no pasó, digámoslo así, puedes meterles como más incertidumbre o potencializar esas ganas de hacer lo que no debes de hacer. Exactamente. El negar mucho, o el prohibir, más bien es activar a que lo hagan, ¿no? Y fíjate que pasando a otra historia que... Esta historia la vi en 4chan. Y 4chan es muy parecido a Reddit. Es digamos que es un foro. Son foros donde se cuentan muchas cosas y hay diferentes personas que pueden, o diferentes temas que se cuentan. Dentro de 4chan también está la parte paranormal, la parte del suspenso, del terror. Y un chico cuenta que cuando él estaba justamente en la secundaria, él en una ocasión se siente mal. Y se sale del salón porque va a la enfermería. Tenía como unas náuseas y se fue hacia la enfermería. En el trayecto, pues le dan ganas de ir al baño. Y pues en ese momento que estaba yendo al baño, pues era hora de clases. Por lo tanto, pues los baños estaban solos. No era como un momento donde hubiera mucha gente. Sí, claro. Él entra y él comenta que todo estaba bien, la luz estaba prendida. No le gustaba orinar en los vigitorios, por lo tanto se mete a uno de los cubículos y él empieza a hacer sus necesidades. Mientras está ahí, empieza a sentir cómo baja la temperatura y él siente como un escalofrío en toda la espalda que le recorre toda la nuca y empieza a escuchar un murmullo. Entonces, este chico dice, bueno, creo que alguien está aquí afuera, ¿no? Él empieza a preguntar y empieza a decir que si hay alguien ahí. Y empieza a preguntar, ¿hay alguien ahí? ¿Quién está ahí? Y no contestaba nada. Entonces empezó a escuchar más murmullo, hasta que logró escuchar una palabra que se repetía una y otra vez. Y esta palabra decía, expectare supra te. Y expectare supra te. Entonces él se le queda así como se empieza a asustar porque empieza a escuchar eso. Termina y se va, sale corriendo. Llega a la enfermería y todo, pero llega agitado. Le cuenta a la enfermera. La enfermera se queda como pensativa. Lo lleva al salón. Le hablan al maestro. Se lo llevan hacia donde está la dirección. Y él no sabía qué pasaba, güey. Él decía, ¿por qué me están llevando a la dirección? Y al llevarlo, pues empieza a platicar lo que sucedió. Así quedó. Lo mandan a su casa ese día. Al día siguiente empiezan a contar entre los alumnos que fue un sacerdote a bendecir la escuela. Hasta ahí quedó. Él se gradúa, sale, pasa el tiempo, crece. Y lo que dice que un día
pues fue a visitar a su escuela y a visitar a algunos profesores con los que se llevaba muy bien. Justamente uno de ellos era su maestro de letras. Entonces, cuando él entra a su antiguo colegio y empieza a platicar con él, ve que los baños donde él pues pasó este evento ya los habían cambiado y ahora eran como ciertas oficinas. Entonces se encuentra a su maestro de letras, empieza a platicar con él y le dice, pues le recuerda la anécdota y le empieza a decir lo que vivió. Y él le comenta, le dice, pero yo tengo una duda, nunca supe qué significaba Spectaris Suprate, que fue lo que se le quedó muy marcado y que eso fue lo que escuché. Entonces el maestro de letras le dice, lo que pasa es que en ese baño se cuenta que hace muchos años atrás vieron y asesinaron a una niña ahí adentro de los cubículos. Nunca aparentemente agarraron como a los culpables, pero quedó esa leyenda ahí. Le dice, pero lo más raro y lo más impresionante, lo que comenta él, fue lo que le dijo su profesor. Le dijo, las palabras que escuchaste en latín significa mira hacia arriba. Ok. Entonces dices, no mames, güey. O sea, le estaba diciendo que volteara hacia arriba. Ya me creé una imagen de lo que posiblemente estaba arriba. Sí, güey. Ahí termina la historia. Ajá. Y él contando y platicando que afortunadamente pues no vio, solamente escuchó esa voz que le repetía constantemente esas frases, Gabriel. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Crees que...? Me imaginé ya la escena de que pues estás en el... Pues haciendo... No sé si estaba haciendo del 1 o del 2, pero... Está haciendo pipí. De cualquier forma, me imaginé a la chica... A la chica, güey. Colgada, hablando mientras él estaba viendo hacia otro lado, escuchaba aquí ella diciéndole. Sí. Entonces a la hora de que él volteara, pues... La iba a ver, güey. Sí, no, la verdad es que esa historia me gustó, me impactó porque dije, güey, imagínate un día, tú estás en la escuela, güey, vas al baño, no estás haciendo absolutamente nada en el día, todavía dijeras, bueno, es que me levanté a las 12, 3 de la mañana, ¿no? En el pleno día, baño solo, eso sí, baño solo de una escuela que posiblemente por debajo hay muertos, porque ya ves que dicen que muchas escuelas fueron hechas en panteones. Pero, pues no lo dudes, güey. Antes digo, no había... Es que si te pones a pensar, tal vez no era un panteón totalmente, ¿verdad? Sí, no, claro. Pero pues antes, no... Pues si no había billete para que te enterraran donde caiga, mijo. Es que eso también... Es que esa es la otra. Fíjate que eso también lo hemos olvidado bastante en muchas situaciones, porque a veces dices, no, es que ahí lo enterraron, pero pues no sabes el por qué lo enterraron ahí. Ya lo contábamos en esta... cuando contamos estas historias del Panteón de Belén y de Mezquitán, que jugaban carreritas porque el primer entierro iba a ser gratis por la inauguración del panteón, ¿lo recuerdas? Y llevaban en una carreta a alguien pudiente y al otro lo llevaban cargando y pues al final... de hecho está en las mismas dibujos que están ahí en el Panteón de Mezquitán. Entonces, imagínate, antes, si ahorita es bastante, pues puede decir caro, ¿no? Dependiendo del paquetito. Creo que sí, ya. No, y ya ahorita estamos muy ya te dan chance, ¿no? De que vayas... Ajá, que vayas abonando. Pero ya ahorita vayas pagando el día que vives. Ándale, exactamente. Pero ya ahorita los panteones ya están muy agringados y ya ahorita ya son muy lujosos. Claro. Y la verdad es que ya también eso hace que aumente, ¿no? Que aumente tu descanso en paz, porque ahí es donde van a estar tus restos, güey. Pero... Esta historia en particular, hay un antecedente que fue el abuso de esto. Y cuando hablamos de abusos, Gabriel, creo que parte de lo que es el terror y parte de lo que es las escuelas, pues creo que el mayor terror siempre ha sido lo que pasa en la vida
diaria, ¿no? En la vida real, no tanto a nivel, pues ahora sí que fantasmal o espectral o hasta esotérico, sino que más bien lo que sucede el día a día con estos niños, con estas personas, con estos jóvenes que lamentablemente también entran a las escuelas y pues hacen su desmadre, mi Gabriel, y esto se vive mucho. Y lamentablemente también de lo que se vive mucho y por lo cual actúan de esa manera, hay que plantearlo y hay que decirlo como tal, es el bullying. Y el bullying ahorita ya es menos, pero fue un arma muy usada por los jóvenes, muy usada por los niños, muy usada por hasta los adultos, que generaban esta incomodidad y este tipo de problemas psicológicos en las mentes de estos pequeños o de estos jóvenes por los mismos compañeros, en la gran mayoría de las veces por los mismos compañeros o hasta por los profesores. Y esto desencadenaba círculos o hasta círculos sociales, pero sobre todo una situación mental en la persona que lo recibía, que actuaba de una manera bastante tétrica y terrorífica, ¿no? Y pasando en esta situación, fíjate que hay un caso real, y este caso real que lamentablemente sucede, y como te digo, está no solamente en aquellos años, sino hasta la actualidad todavía se sigue viviendo, pero pues esto sucedió el 8 de enero de 1991, donde un chico de colegio de 14 años, aproximadamente entre 14 y 15 años, con el nombre de Jeremy Wade Dell, pues se quita la vida. ¿Por qué? Porque recibía demasiado bullying. Él era una persona un poco retraída, y el hecho de que, ya sabes, si eres un poco retraído, eres un poco más individualista y no te juntas con los canallones de ahí, pues tú sabes que te puede ir mal. Entonces, al ser solitario, pues esto hacía que lo trajeran, como decimos aquí, con a pan y se acabó el pan y pura... Sí, y quedó lo otro. Entonces, pues lo traían todos los días así. Aparte, él tenía que ir a clases de este tipo de clases como de nivelación para poder sacar mejores calificaciones, y pues esto hacía que todavía más estos jóvenes de su misma clase, de su misma aula, pues lo orillaran a sentirse mal, a sentirse tonto, ¿sabes? A sentirse como una persona que no encajaba con esto. Lamentablemente, Jeremy Wade también tenía problemas familiares, y pues sabemos que todo esto viene desde la familia y desde casa, sí, como lo decimos. Y su familia era disfuncional, sus papás no estaban bien. Lamentablemente la mamá le daba pena tener a este pequeño y saber que tenía este tipo de problemas, y el papá no le ponía la atención, contando todo esto y generando un círculo bastante difícil para la vida. Él llega un día a su clase de inglés, y pues la maestra le pide que pase para que diga unas cosas en la clase, ¿no? Jeremy se levanta, sale del salón. La maestra se queda como un poco impactada porque pues, no sabe a dónde va, si le está pidiendo que haga una actividad. Él va a su casillero, regresa, entra, le da una manzana a la maestra, y en ese momento pues saca una... La mete en su boca y termina. Okay. Esto fue muy sonado, muy sonado por los periódicos de allá de Dallas, en Texas, por el Morning News, y esta noticia llega precisamente a los ojos y a las manos de un cantante de grunge, que en ese entonces era muy popular la música grunge con algunos grupos como Nirvana. Es este vocalista de la banda de Pearl Jam, Eddie Vedder, y al ver esto se impacta porque él vivió algo similar, y lo que hizo fue una canción. Hace una canción icónica que se llama Jeremy, en memoria a este chico, y lo lanza en uno de sus primeros álbumes,
la disquera como que estaban un poco como que medio que sí querían, como que no querían por todo lo que describía este cantante. Y lo que hace la disquera es que decir, bueno, nos la vamos a jugar y lo vamos a sacar como un single, ¿no? Que es como pues ahora sí que uno se puede decir que es la canción que representa el disco también. Y al momento de que lo sacan, pues tienen que hacer un video, güey. Entonces, pues hacen el video y el director de este video, pues trata de reflejar todo lo que vivió este chico dentro de este bullying, dentro de este abuso. El video termina como termina Jeremy realmente. Y fue un golpe así como wow, visual, muy fuerte. Tanto así que MTV, cuando MTV era chido, quiero decirlo, cuando MTV valía la pena pagarlo, MTV censura el video y lo corta, güey. Y lo corta. Entonces, al momento de cortarlo, pues ya no se entendía qué era lo que estaba pasando. Porque quita esa escena, precisamente. Okay. Entonces todos creían una cosa cuando en realidad el video reflejaba y tenía que reflejar otra. Entonces queda para la posteridad este video de Pearl Jam, de Jeremy, donde nos deja un mensaje muy crudo y nos deja un mensaje bastante duro y directo, que es, pues el terror siempre va a ser, o el terror siempre va a ser superado por las cuestiones reales, por las cuestiones de la vida diaria, Gabriel. Esta es la historia de Jeremy y el video de Pearl Jam, que ahí va a aparecer un poquito el extracto. Y fíjate que lamentablemente no es una historia, no solamente es una historia, es algo que pues a través de los años ha estado pasando en diferentes países, en diferentes comunidades, en diferentes situaciones, ¿no? Donde yo creo que lejos de pensar que a nuestros hijos no les gusta la escuela, más bien no les gusta el ambiente o lo que hay en la escuela. Claro. No tanto los reglamentos, no tanto del aprendizaje, sino de cómo te ven, cómo te tratan, porque para nuestro tiempo, pues uno aguantaba vara, como decimos, ¿no? No, sí, tenías que sobrevivir, güey. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en esta situación, pues, digo, bastante lamentable y pues nosotros no concordamos con ese tipo de cosas, Oscar. No, claro, totalmente. Al contrario, cuiden a sus hijos, traten de dar lo mejor, lo que se pueda, no en excesos, porque ya saben cómo se alocan después. No, sí, claro, digo, a final de cuentas creo que nosotros estamos a favor de que las cosas ya ahora hayan cambiado mucho. Sí, bastante. Y fíjate que entrando ya quisiera, ¿no? No, claro, y entrando en las cosas de terror o en las cosas paranormales o que nos lleva también a esto, lamentablemente muchos de los... vamos a decirlo así, muchos de los actos que se hacen en escuelas allá en Estados Unidos con estos jóvenes que tienen este tipo de problema psicológico que viene desde la casa y que lo sabemos que viene desde el núcleo familiar, fíjate que estuvieron relacionados con dos cosas, una muy importante, no sé si esto sea censurable, no lo voy a decir al 100%, pero uno de estos, por decirlo así, estos eventos, estos ataques a este tipo de escuelas, con este joven, cuando encontraron en su casillero, empezaron a buscar en su casillero, vieron que había un libro de Stephen King. Y el libro de Stephen King se llama Rabia. Rabia habla la historia precisamente de un chico el cual secuestra al grupo de la escuela y pues termina desviviendo a uno de los maestros de ahí. Entonces, es como esa parte que tú dices, güey, ¿cómo es posible que venga muy relacionado con lo que un escritor hace, lo que hace un chico? Aparte, cuando a estos chicos los agarran o empiezan algunos lamentablemente terminan con sus vidas cuando se ven atrapados, pero a los que lograron atrapar, muchos también hablaban de esta canción,
de esta canción de Jeremy, que decían que también se habían inspirado en eso. Uh-huh. Híjole, es que tal vez, digamos, ese libro, o yo creo que también ha habido no solamente libros y también situaciones que te hacen ver que no eres la única persona que le está pasando algo, pero digamos, el libro es una novela, es algo de ficción. Sí, ¿no? de ficción. Que tal vez te dé un final o te haga ver un final que ocurre en el libro nada más, pero tú como lector no lo puedes aplicar, ¿no? Ah, no, claro. Sí, entonces sí. También hay mucha gente que se inspira en los libros, es bueno, pero ya tener algún tipo de prácticas o algún tipo de comportamientos, es como también lo decimos y no por señalar a nadie, pero de repente por las canciones, ¿no? Sí, también. Sí, claro. Las canciones, alguna película también que veas, ¿no? Pero bueno, es bastante difícil todo esto, ¿no? Es muy complicado, pero pues bueno, como dice Gabriel, cuiden a sus hijos, platiquen con ellos y cualquier cosa que noten rara, la verdad es que sí, créanles. Todo lo que digan, créanles, no dejen de... Más bien no los juzguen, simple y sencillamente pregunten y traten de que estén lo más tranquilos posibles. Acuérdense que también ustedes fueron morros y éramos muy difícil de decirle a nuestra mamá o a nuestra papá ¿qué nos estaba pasando? Lo que pasaba, porque también veíamos la situación, ¿no? O sea, si eran muchos de familia, pues problemas de uno de otro. O sea, así es, era Gabriel. difícil es difícil. Gracias a Dios, pues aquí andamos aquí estamos todavía y sobrevivimos tonchamos y todo, pero no más. Le sobrevivimos a la jungla, pero todo bien, Gabriel. Cuiden a sus hijos y espero que hayan tenido un excelente regreso a clases. Eso sí, también, exactamente. Pero pues bueno, Gabriel, la verdad es que estuvo bastante interesante. Recordarles también a todos nuestros suscriptores que vayan a YouTube, le den a la campanita y compartan el video, que nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast en todas las redes de audio, en las redes sociales y sobre todo que si nos mandan pues sus historias a mihistoria3fp@gmail.com. Antes de irnos, quiero mandarles saludos a nuestros miembros VIP. Eso, muy bien. Saludos a Say Ávila, Samantha Cruz, Alejandra Ijar, a Nata Silvero, Camus Cervantes, Insane también. Ándele. ZXY Bros, Silvia Macías, Manzana Jiménez, Aarón Moreno y Rosita Velasco. Muy bien, pues yo le quiero mandar unos saludotes. Antes de, no sé si alguien cumplía años. Sí, pues sí, a eso voy, chavo. Échale. Entonces quiero terminar mandando unos saludos a Azucena, la de Ciudad de México, que siempre, es la que cumple años. No, y siempre está bien presente. Siempre está ahí, la verdad. Felicidades, te mandamos un abrazo, Azucena, al buen Kevin, a Karina Aguilar y sobre todo a Jorge Olvera, ¿no? Sí, y pues también a ti, Gabriel. Fieles. No, a Gambis él es el Gabriel. Les agradezco bastante que me manden... Nadie me saluda. Pues es que ese es la otra. Y eso que soy... VIP también, ¿eh? Por eso ya sé que sí. Ahí estás en los VIPs, en los de VIP. Pero bueno, Gabriel, antes de despedirnos, ¿algo que quieras decir? No, pues agradecerle a la producción, agradecerle al Joel, que ahora no se durmió. Llegó tarde el perro. Agradecerle al Pac-Man, a Pinky, que anda yo creo que allá en Dijo que iba a Estados Unidos, ¿no? Ay, de veras. Dijo que iba a Estados Unidos a arreglar unos asuntillos. Yo creo que va a ser el nuevo vocero. Hasta ahí lo voy a dejar. No vaya a ser. Agradecerte a ti, Oscar. Grandes historias. Te lo agradezco bastante. Siempre me dejas así caniqueando y pensando. Y digo, ay, no sé nada. Así de simple. No sé nada, mi Oscar, pero te agradezco bastante por todo lo que cuentas siempre. Al contrario, Gabriel, agradecerte a ti. Y antes de despedirnos, vamos a la recomendación de la noche. Y pues bueno, en esta ocasión me gustaría dejarles una serie que está en Amazon Prime y que nos va a dejar reflexionando. Es una serie mexicana que la verdad es que hablando de escuelas y hablando de estas situaciones, creo que los puede dejar pensando un poquito. Se llama Nadie nos va a extrañar. Y pues obviamente habla precisamente de lo que estamos tocando el tema. Y tiene un soundtrack
chingoncísimo, güey, porque es que de era los... de Chabelo. No, mijo, pues ¿No? es que está basada en los años 90. Entonces Caifanes y todas esas rolas del rock que mexicano. Sí venga la de Chabela, la maestra de Salazar. Pues creo que no está. Palitos. Creo que no está, pero véanla. La va a ver, ¿no? Está buena, se las recomiendo. Qué chido. Y que les deje pues ahí un poquito de echar imaginación a lo que está pasando actualmente. Si nos hizo falta alguna historia que ustedes sepan de alguna escuela o algo relacionado, ahí déjenlo en los comentarios. ¿Hay alguna historia, lo que sea? Ajá. Y pues gracias por todo. No, pues gracias. Y si no hay nada más que decir, agradecerle a todos en verdad. Y ojalá que pronto lleguemos a la meta. Y pues bueno, muchachos, como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Very serious.